Hola, vamos a hablar un poquito de patología inflamatoria de faringe. Soy el doctor Mario Dávalos. Acompáñenme rápidamente a dar un repaso de este tema. Como generalidades podemos hablar de que de las tres segmentos de la faringe, que consisten en la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, o también llamada laringofaringe, el sitio que va a ser más afectado siempre va a ser la orofaringe. Lo siguiente es que el síntoma más frecuente va a ser dolor, y este dolor se puede presentar de dos maneras: faringodinia, que es dolor permanente en la garganta, y odinofagia, que es aquel dolor que aumenta cuando uno come. La edad va a ser un factor importante que nos va a ayudar a tomar decisiones en cuanto a terapéutica, porque solamente del 5 al 10% de los adultos van a tener una causa bacteriana, mientras que hasta el 30-40% de la población pediátrica va a tener causas bacterianas. Y esto es curioso porque, dado que este dato tan sencillo es a veces omitido, hasta un 75% de los adultos que llegan al médico con dolor de garganta reciben manejo antibiótico por sospecha de faringitis bacteriana, cuando pues muy pocos de esos casos en realidad van a ser positivos. Si nosotros revisamos las etiologías para dolor de faringe en adultos, nos vamos a encontrar una gran cantidad de causas. Algunas son bacterianas, de las cuales vamos a hablar solamente de las más frecuentes. Otras van a ser virales y otras van a ser más raras, como son fúngicas, protozoarios y algunas otras causas, de los cuales probablemente lo que más nos valga la pena revisar son dos: los abscesos y la posibilidad de encontrar cáncer. Cualquiera de las dos son raras, pero no tan raras. Dentro de las infecciones bacterianas, que ya quedamos que son más frecuentes en niños, la más famosa y también la más frecuente de ellas va a ser la causada por estreptococo piógeno, también llamado estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y es el agente responsable de gran parte de las faringitis bacterianas en niños, pero solamente 10% de las faringitis en adultos. Estamos hablando de un coco gram positivo que puede vivir de manera natural en piel y en la mucosa de la nasofaringe y la orofaringe. Y es bien importante, pocos adultos son portadores asintomáticos, mientras que en niños encontramos que el 20% de la población pediátrica es portadora asintomática, y debido a las escuelas, pues los niños suelen contagiarse entre ellos de manera frecuente. La transmisión la conocemos ya desde hace mucho tiempo, que se da a través de microgotas de secreciones. Es decir, mientras estamos hablando, la poquita saliva que va saliendo de la boca y viaja en el aire suspendida, pues es más que suficiente. Sin embargo, comida contaminada, el estar compartiendo alimentos, contacto directo, es decir, besitos, o la ingestión de leche no pasteurizada, porque también podemos encontrarla en algunos alimentos. Las infecciones causadas por estreptococo del grupo A van a ser más comunes en otoño e invierno. Son muy estacionales. Y bueno, hay muchos factores que nos van a decir cómo se comporta la enfermedad. Mucho tiene que ver los factores propios de la bacteria, como sus cápsulas de ácido hialurónico. Las enzimas que secreta, de las más famosas son la streptolicina O y la S, que también nos van a ayudar a poder hacer una tipificación. Las exotoxinas A, B y C, que son responsables de algunas de sus presentaciones clínicas. Y también lo que ocurre dentro del cuerpo del huésped: la presencia de terlucinas, factor de necrosis tumoral, prostaglandinas, óxido nítrico, radicales libres, etcétera. Es bien importante que, si bien cuando nosotros hablamos de la faringe hablamos de diferentes zonas, pues bueno, vamos a tener áreas que van a afectarse de manera más frecuente, y estas van a ser las amígdalas palatinas, la úvula, el paladar blando y la pared posterior de la faringe. La presencia de síntomas suele ser de rápido inicio y van a incluir la presencia de dolor que aumenta con el al momento de tragar de manera severa, fiebre, escalofríos, malestar general. Tiende a tener mucha cefalea, y la anorexia se produce no por falta de hambre, sino por el dolor que produce comer. Cuando nosotros hacemos la exploración física, lo que nos vamos a encontrar es la típica faringe eritematosa con edema, con exudados que se dice que son blanco-grisáceos, aunque a veces pueden tender un poquito a ser ligeramente amarillentos, simétricos en ambas amígdalas. Una de las cosas que no es patognomónica, sin embargo es bastante frecuente encontrar en estos pacientes, y por lo tanto hay que buscarlo, es la presencia de petequias del paladar, así como pues la litosis que nos viene dando la presencia de pus en las criptas, y en muchas ocasiones el rash escarlatiniforme, es decir, como piel de lija, que encontramos debido a las exotoxinas, y también la presencia de linfadenopatía cervical. Esto es bien importante porque forman parte de los criterios de Centor que vamos a discutir un poco más adelante. Entonces podemos ver dos diferentes faringes de dos diferentes niños, porque esto es mucho más frecuente en niños. En la superior pueden encontrar cómo hay petequias. Este puntilleo eritematoso es muy típico de este tipo de infecciones.
Sin embargo, en la de abajo, que es un paciente que tiene unas amígdalas enormes con presencia de criptas llenas de pus, que si se fijan no se ven tan grisáceas como blancas y ligeramente amarillentas. Es bien importante que estas infecciones tienden a tener una limitación propia después de 3 a 7 días. Sin embargo, la capacidad de contagio del paciente va desde que empiezan a sentirse mal hasta una semana después de que empezaron con la sintomatología. Y entonces, ¿por qué dar antibiótico? Bueno, pues vamos a reducir la duración de los síntomas, vamos a reducir el periodo de contagio debido a que la dosis de antibiótico permite que 24 horas después de haberlo iniciado el paciente ya no sea infectante, de tal manera que los niños, que son los más afectados, pueden regresar a la escuela. Van a disminuir la incidencia de las complicaciones supurativas, que son las que hacen famosa esta enfermedad. Y desafortunadamente, aquí sí no va a cambiar la incidencia de glomerulonefritis postestreptocócica. Como ustedes verán, los signos y los síntomas son muy parecidos al de las otras causas de faringitis. Esto es importante porque no es dolor de garganta, inmediatamente irnos a dar antibiótico. Existe una escala o un sistema de puntaje de Centor que nos dice que dependiendo de la cantidad de criterios que juntemos, podemos tener una idea de si esto realmente es una faringitis por estreptococo o no. Y bueno, las 4 variables que mide son si hubo fiebre de más de 38 grados, si hay linfadenopatía cervical en la parte anterior del cuello, si hay exudados en las amígdalas y que no haya tos. La tos no suele ser algo común en este tipo de infecciones. Cuando encontramos 3 o 4 criterios, el valor predictivo positivo es bien alto, de 40 a 60. Y si tenemos ausencia de 3 o 4 criterios, es decir, si solamente hay dolor y un exudado, pero no hay fiebre, no hay linfadenopatía y no hay tos, el valor predictivo negativo es 80, entonces es muy bueno. De tal manera que de 0 a 1 criterio es baja posibilidad de infección. No se necesita más que manejo sintomático y no requiere pruebas diagnósticas. En el caso de 2 criterios se pueden hacer test rápidos de antígenos, solamente se manejan con antibiótico los positivos, y de 3 a 4 criterios se puede utilizar manejo antibiótico empírico. Y una vez más vamos a mencionar, esta infección es frecuente en niños, es muy rara en adultos. También tenemos a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, que dice que para hacer el cultivo adecuado de estos bacterias se debe de utilizar agar sangre ovina. De hecho, la hemólisis es justamente porque se pone en agar sangre. Y nos va a permitir saber si existe la presencia de estreptococo en vía superior, tanto para estado de portador como faringitis aguda estreptocócica. Y bueno, esto es bien importante porque cuando estamos hablando de estados portadores, las faringitis pueden ser ocasionadas no por un rebrote de su mismo estreptococo, sino más bien por otros microorganismos, mientras que cuando tenemos las infecciones agudas, pues casi siempre son nada más un asunto de estreptococo beta hemolítico. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues dependiendo de cómo se haya comportado el paciente y la cantidad de recaídas. Si nosotros manejamos antibiótico en todos los pacientes, como tenemos muchos portadores, pues nos va a llevar a sobremanejarlos. De manera que existe la posibilidad de hacer el estudio serológico de antistreptolicinas. Específicamente se mide antistreptolicinas O. Si nosotros tenemos un cultivo positivo y antistreptolicinas positivas, que aquí están las unidades, perdón, tenemos hasta 200 en adultos o menos de 150 en niños, nos lo consideraremos positivo y entonces hablaremos de una faringitis estreptocócica. Mientras que si las antistreptolicinas son negativas y el cultivo es positivo, vamos a hablar solamente de estado de portador. El tratamiento va a tener una duración de 10 días y el más recomendado es dar 1.200.000 unidades de penicilina G procaínica cada 12 horas por 2 dosis y después 3 dosis de penicilina procaínica de 800.000 unidades cada 12 horas. Es decir, son pocos días, pero son varias inyecciones. Y los pacientes suelen tener bastante dolor. Las alternativas van a ser el uso de penicilina B, que es la penicilina oral, amoxicilina con o sin clavulanato, cefalosporinas de primera generación como la cefalexina, o de segunda generación como la cefuroxima, la cepodoxima y el cefdinir. En México no hay cefditoren. El estado de portador asintomático no presenta mayor riesgo de desarrollar complicaciones supurativas o no supurativas. Por lo tanto, no se considera de importancia para diseminar este tipo de infecciones. ¿Cuándo hay que dar tratamiento? Pues cuando un miembro de la familia tiene fiebre reumática o glomerulonefritis postestreptocócica. Cuando hay
la diseminación que se llama en ping pong dentro de la familia, es decir, el papá se enferma, se quita, el niño se enferma, se quita, la mamá se enferma, se quita y otra vez empezamos con los demás. Y cuando hay 3 o más episodios de faringitis sintomática por año confirmada por cultivo. Cuando esto ocurre, vamos a dar tratamiento de erradicación al paciente. El tratamiento que se puede utilizar es el siguiente. En el caso de niños, el uso de clindamicina durante 10 días o amoxicilina en dosis bajas de 40, también durante 10 días. O el uso de penicilina BK más rifampicina. En adultos podemos utilizar solita la clindamicina o podemos utilizar amoxicilina con clavulanato o podemos utilizar también la combinación de penicilina BK con rifampicina. La penicilina BK es la penicilina potásica, pero por vía oral. Nuestra siguiente bacteria es la Neisseria gonorrea. Se transmite por prácticas sexuales orogenitales o oroanales y es importante destacar que es la segunda bacteria más frecuente después del estreptococo en adultos. En niños es rara, afortunadamente. Va a estar causando gingivitis, estomatitis, glositis y faringitis, aunque la mayor parte de las veces nos encontramos más algunos datos en otros lados. Es importante saber que existe. Usualmente vamos a acompañarla de la infección genital y si nosotros nos ponemos a hacer cultivos en pacientes con gonorrea genital, pues más o menos el 11% de ellos va a tener gonorrea también en faringe. Pero solamente el 50% va a haber tenido en algún momento faringitis aguda. Los síntomas, otra vez vamos, edema a las amígdalas, es decir, aumento de volumen de ellas, con exudados blanco-amarillentos en las criptas. Lo importante es que es poco frecuente que haya fiebre o linfadenopatía. La mejor manera de hacer estudios diagnósticos de esto es tinción de Gram y cultivo de secreciones. Siempre tomar muestra de las regiones profundas de las criptas. Lo ideal es tomar un hisopo, quitar la parte superficial de la cripta, tirarlo y luego con otro hisopo nuevo y sin tocar ninguna otra zona, llevarlo a una zona profunda de una de las criptas, las más grandes de preferencia, y de ahí hacer el muestreo. Es bien importante que para esto, si nos hacemos tinción de Gram, vamos a encontrar diplococos Gram negativos nada más. Lo ideal es hacer un cultivo. El medio ideal es el de Thayer-Martin porque para Neisseria meningitis y Neisseria gonorrea tiene una mejor sensibilidad y especificidad. El tratamiento es sencillo, en realidad es una dosis única de ceftriaxona intramuscular, pero lo ideal es hacer un manejo combinado porque lo más común es que un paciente que tiene infección de transmisión sexual va a tener más de una bacteria y la que más frecuentemente se combina es clamidia. Ya tomando esto en cuenta, nuestros antibióticos de primera elección van a ser el uso de ceftriaxona con acitromicina y como alternativas podemos dar ciprofloxacina o levofloxacina combinadas con doxiciclina. En tercer lugar, y afortunadamente en declive, tenemos a la sífilis, que dependiendo de si nos encontramos sífilis primaria, secundaria o terciaria, va a cambiar un poco el tipo de datos, ¿no? O sea, en la sífilis primaria puede haber manifestaciones intraorales cuando los pacientes tienen prácticas orogenitales con pacientes que tienen lesiones en genitales. En estos casos, siempre vamos a encontrar una úlcera indolora en el labio, seguida de la lengua y las amígdalas, sin los datos de faringitis de dolor y demás. Simplemente me noté en el labio que tengo esto y no me duele, pero pues ya lo tengo desde hace unos días y no se me quita. Si no le damos tratamiento, después de unos meses vamos a empezar a tener datos de sífilis secundaria, en el cual ya vamos a tener síntomas sistémicos como fiebre, cefalea y además síntomas en orofaringe, que incluyen la faringodinea, la rinorrea y un exantema. Si nosotros vemos a qué nos referimos con estos hallazgos, siempre nos vamos a encontrar en la mayoría de los libros americanos pacientes de población negra debido a un estudio que se realizó en una población llamada Tuskegee, donde en un acto de mala práctica los investigadores infectaron a toda la población y les dieron solamente placebos como tratamiento para poder observar la evolución de la enfermedad. Entonces casi todas las fotografías que nos encontramos de todas estas representaciones son de esa época y pues de Tuskegee, que es donde se realizó. Entonces esas maculopápulas que encontramos en labios o en lengua
van a ser rojas y ovaladas y por su alto contenido de espiroquetas van a ser muy contagiosas. También podemos encontrarnos eritema y de las amígdalas. El diagnóstico puede realizarse por microscopía de campo oscuro, en el cual vamos a ver las espiroquetas. Podemos utilizar tinciones plateadas o argénticas, como la tinción de Wartenstare, y pruebas serológicas no específicas, como es el BDRL, y específicas, donde ya tenemos el ABS-FTA. Y bueno, el tratamiento va a ser diferente cuando hablamos de sífilis temprana y sífilis tardía. Sífilis temprana, el tratamiento en realidad es bastante sencillo porque son 2.4 millones de penicilina benzatínica intramusculares, una sola dosis. Y para sífilis tardía, lo mismo, pero una vez a la semana durante 3 semanas. En el caso de pacientes que sean alérgicos a penicilina, el tratamiento va a ser con doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día durante 14 días, o ceftriaxona 1 gramo intramuscular diario de 8 a 10 días. Para la sífilis tardía, cambiamos la ceftriaxona por tetraciclina de 500 miligramos y la vamos a estar administrando durante 30 días.